La mañana de Juan Domingo. Contanos un poco, porque vos habitualmente escribís sobre cosas que no siempre se saben, tenés acceso a detalles íntimos y en este caso también está muy representada la vida íntima de Perón, de su familia, de su pareja o sus parejas, y una serie de situaciones de las cuales vos vas accediendo, ¿no? Sí, tengo la dicha del investigador que tiene fortuna para encontrar papeles. También eso me permite que algunas de las personas que conservan documentos del ámbito familiar o por algún pariente que haya tenido vinculación con Perón, comparten esos documentos y eso también me permite poder presentar algunos rasgos desconocidos o por ahí poco trillados de la vida del general Perón y de todo su universo, porque yo acá en el libro lo que describo es que Perón es un gran universo inabarcable, o sea, no hay posibilidad de decir esta es la historia verídica o la biografía cerrada. Siempre hay aspectos que se abren, es como un dominó que se va continuando a lo largo del tiempo y que gracias a la perspectiva del tiempo nos permite tener una mirada, si vos querés, menos apasionada y descubrir a este hombre como un hombre desde el punto de vista humano, porque mucha gente lo lleva al bronce y yo lo llevo a la humanidad, Perón. O sea, Perón sí merece el bronce, pero fue humano, fue un hombre en toda su integridad. Y eso es lo que nos permite proyectar a ese hombre para que las generaciones jóvenes o las no tan jóvenes querramos revisar y mirar un poco toda la obra enorme que hizo por la Argentina el general Perón. Eh, ¿Qué es lo que te ha sorprendido de las últimas cosas que avanzaste sobre él? Mirá, más que una sorpresa, es una ratificación de este hombre extraordinario que a medida que el tiempo pasa se va haciendo más grande. No solamente en el aspecto, como decíamos, personal, sino en el aspecto de su proyección como el gran estadista argentino. Y lo que yo hice ahora con este libro fue hacer una recopilación desde los orígenes hasta el legado de Perón, pasando, digamos, por toda su vida a lo largo del tiempo, revisando algunas cuestiones que siempre han sido por ahí planteadas como mitos, falsedades, los detractores, poniendo un poco documentos sobre el relato, poniendo papeles sobre la ficción y tratando de desentrañar todas aquellas falsedades, al menos las más características o las más difundidas, para poner un poco de luz sobre esas sombras que generalmente aparecen por parte de sus detractores y a veces también con aquellas aseveraciones que hacen sus panegiristas, pero que las hacen desde una mirada ideológica, forzando el hecho histórico, queriéndonos mostrar a un Perón hecho a la medida de lo que ellos piensan o lo que les hubiera gustado mostrar para, digamos, dirigir o manipular un poco la personalidad y lo que fue la doctrina de Perón. Ahora, hay que estar ahí, ¿no? Yo por ejemplo, veo a Néstor como el que más hizo después de Perón, y al mismo tiempo lo considero un gol de otro partido, porque es tan difícil encontrar personas que encarnen un proceso histórico en defensa de las mayorías desde el pensamiento cristiano, el pensamiento cuidador, promotor de la vida humana, de la familia, del desarrollo de los hijos. Es tan difícil pensar cómo un tipo en medio de esa tarea, más allá de cómo caiga en el poder,
deba ejecutar el sueño de su país y al mismo tiempo enfrentarse con enormes poderes que lo van a tratar de eliminar, y al mismo tiempo con la humanidad de lo que significa su vida privada, sus dolores del cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente, como bien vos lo decís, para el hombre público, para el hombre que tiene bajo su responsabilidad gobernar y hacer el bien común a su pueblo, se encuentra con muchísimas adversidades, no solamente del aspecto personal o interior, que generalmente hay un conflicto, generalmente cuando uno tiene que ser un hombre de Estado, ¿cómo pones, cómo conciliás lo que vos pensás con lo que vos realizás y con lo que vos deseás que producir con tus actos de gobierno o con tu acción personal? Y ahí tenés que enfrentarte no solamente contra los demonios internos, que son algo muy común en el hombre político, en el hombre público, sino que también tenés que enfrentarte a los enemigos externos, que ya sabemos de qué lastres son, que los conocemos porque tenemos cierta idea muy precisa sobre cuál es el objetivo que hay de los distintos enemigos exteriores de la Argentina para someterla como la vienen sometiendo desde hace muchos siglos, desde el mismo nacimiento de la patria. La Argentina ha sido sometida a las injusticias y a las ambiciones imperiales para destruirnos como ser nacional y como hombres de bien. Y entonces ahí es donde uno encuentra en estos personajes detalles, cómo se formaron, quiénes fueron los que lo influenciaron, dónde encontraron los aspectos para configurar la doctrina. Y ahí yo desarrollo un capítulo especial en la justicia social, ¿no? Como esencia del protoperonismo. Perón descubre, o no es una palabra, no está bien decir descubrir, Perón adopta el concepto de justicia social que ya venía siendo desarrollado por algunos políticos no tan representativos en distintos países, que no habían tenido la posibilidad de proyectarla como una de las estructuras fundamentales para la construcción de la argentinidad o de la nacionalidad. Perón adopta esa justicia social y la encarna como un acto de doctrina política y de esencia de su política para poder lograr el bien común de la patria. Y yo creo que, bueno, esto es una cosa que es llamativa porque escuchamos hoy tantas voces que consideran la justicia social como si fuera un cáncer, como si fuera un daño, como si fuera una de las peores construcciones en política o en sociedad. Y yo creo que este capítulo que yo desarrollo sobre el concepto de justicia social como esencia del protoperonismo nos muestra lo revolucionario que fue Perón en el año 43, cuando ya empieza él a esbozar esta justicia social como esencia de su doctrina, que luego iba a ser la doctrina justicialista. Ahora, una pregunta, ¿qué hay de cierto de que Perón fue anotado por su padre en el registro, en lo que hoy sería el registro civil, a 2 años de su nacimiento, y que de ahí viene la pelea entre 2 ciudades de donde fue que nació? Mire, su pregunta tiene respuestas, a mi modo de ver, prácticamente indubitables, que son documentos públicos que desmienten esa versión que dicen que Perón nació 2 años antes en Roque Pérez y no en Lobos, como tradicionalmente, y hasta el mismo Perón en sus visitas a Lobos ratificó como su pueblo de nacimiento. Acá en el libro yo presento documentos públicos que rebaten una versión que tiene como fundamento o como origen la versión oral de un paisano del bisabuelo de un señor que fue el que la transmitió, que dice que contó eso. Ahora, cuando yo eso lo comparo o lo contrasto con los documentos públicos que dicen que Perón nació en Lobos en 1895, ahí cada uno puede sacar sus conclusiones.
He sido muy celoso de esta cuestión porque yo tengo un libro que publiqué en el año 2000 que se llama ¿Dónde nació Perón?, donde por primera vez puse a conocimiento de la gente el expediente sucesorio de su padre, que fue tramitado por mi abuelo precisamente en el año 1928, cuando muere Mario Tomás. Mi abuelo fue abogado de Perón, abogado del padre de Perón y abogado de la familia de Perón. Por ende, yo trabajé con documentos públicos que hasta ese momento habían sido desconocidos y que a mí me permitieron poder decir claramente que Perón nació en Lobos en 1895 y no en Roque Pérez. Abro la mesa para que el que quiera hacer una consulta al compañero Clopet. Sí, yo quería Bueno. una Bueno, consulta. Acá está Ricardo Plazaola. La siguiente. Generalmente ante el gran hombre, ante, no sé, Jesús, Cicerón, Troilo, Goyeneche, nos encontramos con el hombre individuo, el individuo frágil, cotidiano, con sus problemas personales y cercanos, ¿no? Incluso familiares, pasiones. ¿Qué dilema hay en el investigador en revelar lo que fuera en demérito de este personaje? Me refiero a algún defecto, algún problema. ¿Se considera que es conveniente demorar esa muestra en función política de construir un gran arquetipo? Me refiero a, no sé, Alejandro Magno, el propio Jesucristo, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Perfectamente. Es un dilema efectivamente que tenemos aquellos que intentamos hacer historia, en realmente contar efectivamente todas aquellas características, miserias, falencias, carencias, virtudes de un hombre político como fue Perón. O sea, construye su figura o su emblemática figura como prócer, ya sea Perón o cualquiera, contar algunas cuestiones que por ahí nosotros encontramos en un personaje, en una carta privada, en una correspondencia, en una anécdota. ¿Construye o no al personaje? Mire, es un dilema, como muy bien usted lo dice. Yo estimo que sí, que hay que contar absolutamente todo. Si bien uno al contar todo también le da herramientas a los enemigos para que las interpreten como les plazca y ataquen al personaje. Es cierto. Y uno de esa manera como que le da letra al enemigo para que se agarre de algo y achaque contra el personaje o contra el ídolo o contra el héroe. Ahora bien, yo creo que las cosas hay que contarlas tal cual fueron. No hay que hacer cosmética con la historia. No hay que hacer, no hay que taparse el ojo con la historia y contar lo que a mí me conviene, porque si no la historia se convierte en una especie de relato, digamos, de una construcción, no digo ficticia, pero no completa. Y la historia hay que contarla tal cual fue. Obviamente hay que ser muy respetuoso de algunas cuestiones que por ahí uno conoce, para presentarlas de una manera que no sean ni construcción del que escribe y tampoco para darle una imaginación errónea a la persona que las lee. Pero yo soy partidario, sí, efectivamente, de contar absolutamente todo y no censurar ni una coma. muy bien. Me sumo a la línea que está tirando ahí Ricardo Plazaola, Ignacio, y le pregunto, ¿qué detalle, qué tipo de detalle, o qué cosa puntual encuentra usted en su investigación que le recuerda y nos recuerda que Perón fue un ser humano? ¿Qué tipo de debilidad o de contraste y qué sé yo? Como complemento, le diría, ¿por qué se ha idealizado la figura de Perón, por ejemplo? Mire, Perón era una persona, como muy bien usted me está consultando, muy humano. ¿Humano por qué? Porque él, eh, por ejemplo, la depresión que él sufre con la muerte de su primera esposa, Aurelia Tizón, Potota Tizón, él sufre una depresión
que generalmente no se ha escrito sobre eso, porque siempre se lo muestra como al hombre de la sonrisa, el hombre, digamos, el hombre fuerte, el hombre que se lleva a la Argentina por delante. Y él tiene unos días tremendamente desolados donde se va y nadie sabe para dónde va. Como que agarra su automóvil y desaparece de la escena visible social en la que él estaba. Y él se va como una semana y nadie sabe. Y Perón ahí lo que siente es por primera vez una gran depresión. Una gran depresión. Y a su vez, eso también lo que muestra en Perón, otra de las cosas que encontramos la humanidad es su personalidad, que lo muestra muchas veces como un niño. Perón era un niño y le gustaba jugar con los sobrinos y hacer las travesuras que hacían los sobrinos. Nos muestran a un personaje que tiene simpatías. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que me parece característico. Él estaba en Roma, cuando fue en la misión en Roma, del año 39 al 41. Invita a comer, en realidad se le acerca un diácono que estaba estudiando para seminario, que era un argentino, el padre Cantilo, que después fundó en Rosario una escuela y que hay una escuela que lleva su nombre, y se le prende a Perón y le dice, ¿me podés invitar a comer? Y Perón dice, bueno, te llevo a comer, no hay ningún problema. Y Perón le gustaba ir a comer a un lugar donde había un señor que apagaba todas las luces y hacía una especie, ponía el alcohol sobre la comida, sobre los pancakes, y había fuego y todo lo demás. ¿Y qué hizo Perón? Estamos hablando del año 39, Perón tenía 44 años, a ver si queda claro. Era ya un hombre, era un teniente coronel aparte. Cuando apaga las luces, Perón empieza a tirar panes a las mesas de los vecinos. Haciendo una travesura de un niño, una cosa me parece tan simpática y tan humana. Sí, sí, sí. Los Es detalles buenísimo. menores que uno tiene, pero que los conoce, y que me Sí, pareció muy simpático contar esto para comprender la personalidad en general, sí, ¿no? sí. Ignacio, permítame una observación. Creo que es la primera vez en mi vida que escucho lo del duelo de Perón y la depresión por la muerte de su primera esposa. No recuerdo haberlo leído ni escuchado nunca, habiendo leído un toco sobre este hombre. Sí, yo le agradezco mucho. Yo lo he visto en algún lado, creo que algo dice Torres, Juan Carlos Torres, en ese libro que tiene sobre el peronismo, el radical, este historiador radical, algo habla sobre esto, pero la realidad es que no advertimos esa situación tan adversa que tuvo que sufrir Perón, porque Perón amaba a Potota enormemente. Yo también tengo alguna cosa que ha escrito por ahí que digo que fue la mujer que Perón más amó. Y eso el mismo Perón lo ha confesado. Porque las otras mujeres, si bien Perón las amó incondicionalmente, no estamos hablando de que no haya amado ni a Eva Perón, por el amor de Dios, ni a la actual mujer que todavía vive, la gran Isabel Perón. Estoy diciendo que Perón con Aurelia tiene una relación marital no contaminada por lo que implicaba gobernar un país, a ver si eso está claro. Entonces ahí también muestra esa humanidad Perón. Perón tenía una relación con Aurelia de una gran intimidad, era un matrimonio normal, o sea, usted es presidente de la República y tiene que gobernar el país, y más Perón, y con Eva Perón o con Isabel Perón, es una construcción más difícil ese matrimonio, por lo que implica la responsabilidad. Estamos hablando de la humanidad de Perón con su primera esposa y lo que significó su primera esposa para él, que fue la que le aportó parte de la sensibilidad social que Perón había adoptado por parte de su abuela y de sus tías, que son las que lo forman al general, siendo un niño, cuando los padres se van a vivir al sur y lo dejan al cuidado de su abuela y de sus tías, ahí es donde Perón empieza a comprender y tiene una formación matriarcal de lo que era la sensibilidad popular y la sensibilidad social. Y Aurelia también le aporta con su personalidad, que era una personalidad exquisita, una mujer muy especial. En Perón también lo ayuda a conformar o a formar con mayor profundidad esa sensibilidad social. Pero qué bárbaro. Ignacio, una cosita más que observo ya como lector yo, ¿no? Cuando usted anuncia la humanización de la figura de Perón a través de la investigación, mi prejuicio por reflejo fue que iba a decir cosas feas
cosas malas, cosas pésimas, no que esta humanización podía completar una imagen que uno tiende a enaltecer, ¿no? Porque es mucho más cercana. Mire, miserias tenemos todos, ¿no? Y somos humanos y hay pecado original. Yo soy cristiano, soy católico, creo en el pecado original y la miseria tenemos todos. Ahora, eh, eh, obviamente Perón tenía una característica muy humana que era a veces mentir, decía lo que se le daba la gana en los momentos que quería y daba una versión un día y al día siguiente daba otra, y eso era Perón también, ¿no? Y así nosotros lo admiramos por todas esas miserias y por todas esas virtudes. Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Bueno, Maquiavelo no hubiera aconsejado otra cosa, ¿no? Así que lo interesante también, Ignacio, es que usted plantea un acercamiento a la sensibilidad de la mujer, veo, porque fue muy a temprana edad cuidado por tías, gente de la familia, mujeres de la familia. Y eso me lleva a pensar su reivindicación de Evita como mujer acusada, como mujer vilipendiada, y que él la defendió a muerte, se casó con ella, obviamente, y además le aprobó, impulsó, colaboró con el voto para la mujer. Quizás en aquella infancia temprana también hubo una inteligencia de Perón para pensar de algún modo en la mujer, en la femineidad, ¿no? Absolutamente. Es correcto lo que usted afirma. Hay un antecedente muy importante, que es cuando Perón crea la Dirección de la Mujer en la Secretaría de Trabajo y Previsiones, el primer organismo que se le dedica a una mujer en la Argentina, en la política argentina, que nombra de directora a la doctora que se llamaba Lavie, y también nombra como subdirectora a María Tizona, su cuñada, la hermana de Aurelia. Antes de que apareciera Eva Perón, ya Perón traía la construcción de la mujer, porque Perón cuando había estado en Europa, había visto la importancia de la actividad de la mujer en la política y en la vida sindical. Perón descubre todas estas cuestiones y las va construyendo, porque Perón es una especie de construcción secreta o sigilosa o no visible de cómo él va proyectando lo que iba a suceder después con la revolución del 4 de junio y cuál era la idea que tenía Perón para una Argentina mejor. Y la mujer era un jalón fundamental, era una presencia indispensable para la construcción de la Argentina. Una Argentina, hablamos, justa, libre y soberana, ¿no? La realidad era esa. Y entonces ahí la figura de Eva Perón, cuando aparece, yo acá en el libro cuento, efectivamente, el día que se conocen, porque todos dicen que se conocieron en el Luna Park, es falso, eso no es cierto, no es la primera vez que se ven en el Luna Park. Perón ya había conocido a Eva Duarte cuando Perón se produce el terremoto de San Juan. Perón convoca a los artistas a una reunión en el hemiciclo donde actualmente está la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí estaba la Secretaría de Trabajo. Perón convoca a todos los artistas y empresarios para emprender una campaña de recaudar fondos y movilizar la sensibilidad del pueblo para que la gente apoyara al pueblo de San Juan. Y en esa reunión yo publico una fotografía en otro libro, que acá en este libro último no, porque este libro no tiene fotografías, donde está ese momento donde está Perón hablando en el hemiciclo, al lado está Apol y está Mercante al lado, y en la primera fila del hemiciclo se ve a Olinda Bozán, Eva Duarte y hasta está Mirta Legrand de espalda, ¿no? Es una fotografía muy simpática que muestra el primer encuentro donde termina de hablar Perón y Evita va a hacerle lo que se llama el alegato de oreja al coronel. Y le empieza a decir todo lo que había que hacer. Y ahí es donde Perón se fija en la figura de Eva Duarte. Eva Duarte había ido con un sombrero llamativo, como se usaban en esos momentos, sentada en la primera fila. Exacto, logra captar la atención de Perón y cuando se le acerca a hablarle a la oreja al Perón y le cuenta todo lo que había que hacer y ella la ve una mujer decidida,
no solamente a cumplir con una fotografía, sino a encarnar la ayuda social para el pueblo de San Juan, ahí es donde se encuentran por primera vez y se produce el primer cruce entre los dos. Y por eso, cuando llega al Luna Park, ella se sienta a su lado. Está bien, intercede Homero Mansi, hay mucho también de novela en todas estas cuestiones. Y después de esa noche, en el Luna Park, que termina tarde, a Perón lo habían invitado a comer todos los artistas y viene Mansi a decirle, lo esperan para comer, y Perón dice, no, vayan muchachos, y Perón se va con Rita Molina, con el coronel Imbert y Eva Perón, se van a comer y luego terminan en el departamento de la calle Arenales, ahí cerca de Coronel Díaz. Bueno, menos mal que no estaba Mirta Legrand. En la primera fila, decís. Claro, imagínate. Ignacio, el libro se llama 50 años. Se llama Perón, mitos y realidades a 50 años. Es un homenaje, yo creo que es el primer libro, por ahí me equivoco, que rescata los 50 años y el homenaje a Perón por los 50 años del paso a la posteridad.